Hola amigos, hace un frío que te mueres. Yo por lo menos estoy congelado y tengo las gafas que no veo nada. Bueno, en fin, de todas formas, de este ojo no veo nada. De este veo perfectísimamente. Vamos, un tuerto, tengo de todo menos dinero. Maravilloso, fantástico. Bien, vamos a ver esto cómo funciona porque tengo problemas de internet, de conexión, tengo problemas con el móvil, porque claro, no me están pagando ni el móvil, ni el teléfono, ni internet. Entonces, pues, ya sabéis los que no pagáis lo que hacen, ¿no? Yo no lo sabía, yo lo he descubierto ahora. Pues, en el caso del teléfono, pues funciona cuando quiere. En el tema de internet, pues que lo contraté yo después de toda la historia, esta que me ha pasado a mí. Pues yo sé lo que firmo y firmé un contrato de un año. Entonces no lo están pagando. Encima hice un buen negocio porque, vamos, un buen trato, porque es muy barato. Tanto el teléfono como lo otro. No entiendo por qué no lo están pagando. Bueno, no lo entiende nadie de los que lo saben, porque eso es hacer daño y ya está. Además, tengo problemas con el médico del pueblo, que me ha pedido un montón de cosas. Parece que no entienda que él, vamos a ver, ¿vosotros pensáis que el médico del pueblo, un médico de cabecera, médico de familia, no sabe lo enfermo que estoy yo y la medicación que me tomo yo? Pues él quiere todos los informes, absolutamente todo. ¿Para qué? Para certificar mi defunción. Pero si ya lo sabes, con pospolio te sobra. Y si quieres la medicación, tú lo sabes. Pero yo te he mandado correos. Unos te llegan, otros no te llegan. ¿Pero por qué? Porque me corta mi internet en intervalos. Me imagino que será por eso. Yo no llego a más. Pero, y el señor pues no me está haciendo medicación. No me está haciendo medicación. Como veis, todos son líos, todos son líos, todos son líos. Y yo intentando quitarme todos los problemas que puedo de encima porque ya tengo demasiados. No hay manera, no hay manera, no hay manera, no hay manera, no hay manera. Ahora, hace un ratito, estaba yo aquí, como no tenía internet, pues digo, pues bien, pues maravilloso, pues voy a hacer una cosa. Les voy a explicar a las personas que me saludan todos los días, que son varias, son muchas, bueno, muchas, son más de las que yo me imaginaba, que no han fallado, han estado desde el primer momento, que todos los días tengo los buenos días, buenas noches, esto, aquello, pues, pues les estoy explicando pues cuáles son mis horarios y mis rutinas de invierno. Bueno, vamos a poner que va a ser de invierno y de verano, que van a ser para siempre y ya está. Como sé que la mayoría de ellos me siguen, o no son seguidores, vamos, no están suscritos al canal, pero sí que lo ven, la mayoría de ellos. Y nada, también les explico, lo que no sé si eso lo he dejado, solo dejo las pautas, les explico que tengo unas rutinas muy estrictas que me he impuesto yo, porque tienes que tener la vida organizada. Tienes que estar ocupado, hacer unas cosas, tienes que tener tiempo pues para hacer cosas, por ejemplo, para cocinar, eh, yo qué sé, para tu aseo personal, para hacer la cama, que a mí me cuesta horrores, para poner la lavadora, que me cuesta horrores. Poner la lavadora no, el llevar la ropa sucia a la lavadora. Y después traerla. Suerte que ahí está el omnipresente Rubén. Yo el otro día se lo dije al cura. Le dije al cura que viene todos los martes, le dije, con Rubén deberían de hacer algo porque Rubén es un santo. Amigo Rubén, para todo. Lo que necesito para todo. Pero claro, ya llevamos mucho tiempo y ya está. Bueno, hay personas que están abandonando el barco y es mi familia. Mi familia directa, vamos.
después de mi mujer, de mis hijos, pues los que siguen. Ayer yo estaba mandándole información a una persona, a un familiar mío, y yo ya me lo esperaba. Si queréis que os diga la verdad, no me afectó para nada. Y veo que se pone a escribir y pone, no me mandes nada. Aún no lo había terminado de escribir y yo lo último que le había mandado ya se lo había borrado, que era un comentario mío que le estaba explicando una serie de cosas. Y ya estás finiquitado. Ya estás finiquitado, es decir, que te dije que tenías una ventanita abierta, pues esa ventanita se ha cerrado y hasta nunca. Y lo mismo, ¿eh? Si con mi mujer y mis hijos pues lo estoy haciendo, imagínate contigo, lo mismo. Ni me esperes, ni te espero. Ahora, Dios, como veis, todo maravilloso. Y bueno, pues ahora está aparcando un coche delante de mi casa, no sé quién será. No tengo ni idea, igual llaman al timbre porque parece que tenga una cámara. Estoy aprovechando, grabando esto, porque para grabar no hace falta, no hace falta internet. En estos momentos no lo tengo, a no ser que me haya llegado ahora. Me hace falta para subirlo. Por ejemplo, lo del fútbol, lo de la selección española de fútbol, yo no lo he podido ver. Yo no sé si ha subido o no ha subido, porque cuando me he parado a verlo, pues no hay. No tenía internet. Entonces no sé si he subido, así que lo estoy volviendo a subir. Bueno, está en la lista para subir. Si viene internet, pues ya se pondrá a subir. En fin, yo voy a grabar una serie de cosas, las voy a poner ahí y cuando las voy a poner para que se cargue, las voy a programar y a jugar. Y si cuando llegue internet, si llega, pues ya irá subiendo. A mí ya me han avisado que al mes que viene, es decir, dentro de nada, pues ya no será que tengo internet a ratos o no, o que tengo teléfono a ratos o no, es decir, que me lo van a cortar y ya está. Y es una tontería porque por un lado creo que son 10 euros, ¿no? Y por otro 14 euros, pero el problema es que yo no los tengo. En fin, vamos con un tema que muchos desconocemos y os va a llamar muchísimo la atención porque son cosas, yo siempre digo que los españoles somos capaces de hacer grandísimas cosas y somos capaces de hacer las cosas más tontas y terribles del mundo. Como por ejemplo lo que está pasando ahora, como el 1, 2, 3, como por ejemplo, que los presupuestos del gobierno del Estado de España los aprueben los asesinos de la ETA. Y encima te salen los asesinos de la ETA diciendo que gracias a ellos se han aprobado los presupuestos del Estado de que ellos se quieren ir. Vamos, son separatistas, se está cometiendo un delito. No es que esté cometiendo un delito el que lo ha dicho, porque tan asesino es el que dispara, el que aprieta el gatillo, como el que señala. Pues tan delincuente es el que te está diciendo que es separatista como el que se alía con los separatistas. Me estoy refiriendo a Maripili y a todo el gobierno y a toda la gente que se levantó ayer del PSOE. Yo sentí vergüenza. Pero en fin, esto es Españistán. Y así toda la extrema izquierda, toda la bancada de la izquierda, todos se levantaron, una mayoría impresionante. Tenemos que hacérnoslo mirar. Tenemos que hacérnoslo mirar. Yo son cosas que yo no entiendo, la verdad. Bueno, sí que las entiendo, y tanto que las entiendo, pero vamos a ver. Si la derecha no entiende que tienen que llegar a un acuerdo lo más rápidamente posible, sea como sea, y no estar peleándose, y no estar fragmentándose, y no estar luchando entre ellos, y estar unidos, pues vamos a tener a Maripili o lo que sea para rato. Y la que está llorando, mira las lagrimitas que tiene,
Pues la niña esta, porque se lo dijeron con todas las palabras del mundo, que ella estaba ahí sentada pues porque se había abierto de piernas. Pero es que no le, es que cuando dicen las verdades del barquero, pues a quien le dice las verdades del barquero le sienta muy mal. Pues gracias a esta señora a mí me ha pasado todo esto, bueno, gran parte de esto. Pero es que las leyes que está haciendo esta señora, vamos, son todo un espectáculo. Lo que pasa es que es todo un espectáculo muy triste. ¿Creéis que de esto no se hace eco todo el mundo? Y tanto. Bien, vamos a la desamortización. ¿Qué es la desamortización? La desamortización española. Hubo varias, ¿eh? No hubo una, hubo muchísimas. La desamortización española fue un largo proceso histórico, económico y social iniciado a finales del siglo XVIII, con la denominada desamortización de Godoy en 1798. Vamos, cuando el imperio empezó a... Empezó no, ya estaba temblando. Aunque hubo un antecedente en el reinado de Carlos III y cerrado bien entrado el siglo XX, fijaos, ¿eh? Si- a, a- en el primer tercio del siglo XX, o incluso un poquitín más, seguían con lo de la desamortización. Pues concretamente, pues lo terminaron el 16 de diciembre de 1924. Bien, resumidito, ¿qué es la desamortización? Así, resumido, para que lo entendáis todo. Pues que España estaba en quiebra, como lo está ahora, y entonces, ¿qué hicieron? Pues cargar, los ricos mantenían su ritmo de vida, ¿y quién lo pagaba? Adivinadlo. Sí, señor, la clase obrera. ¿Ha cambiado algo? No, no. Ahora sí que van a sacar una ley para ricos, pero los ricos deben algo. ¿Para qué? ¿No sería mejor que... Es que no se sabe exactamente. El problema es que no se sabe exactamente cuántos políticos hay en España. El problema es ese, que no lo dicen. No sabemos cuántos políticos hay en España. Y que a mí me encantaría y sé hacerlo, no tengo los medios ni la fuerza para poderlo hacer. Vamos, irte región por región, yo ya paso a decir autonomías, región por región, ¿eh? Y ver cuántas personas hay trabajando ahí. Ayuntamiento por ayuntamiento. ¿Cuántas personas están trabajando ahí? Bueno, trabajando no. ¿Cuántas personas están en nómina? Cobrando del Estado. Es decir, cobrando de nuestros impuestos. Desde el alcalde hasta el último asesor. Del ayuntamiento más pequeñito que haya. Todos los que cobren algo de dineros que vengan de los impuestos de los españoles y que lo cobren durante todo el año, no que sean trabajos, pues yo que sé, como estos que están en prevención de riesgos y cosas de estas, y cuidando los caminos de las montañas y limpiando las montañas y cosas de estas, a esos no. Pero, pero los que están ahí, pues cómo han entrado, de qué manera han entrado, cuánto dinero cobran, cuántos hay, y así, pueblo por pueblo, ayuntamiento por ayuntamiento, institución por institución, cuántas personas hay cobrando, asesorándote. Y eso se llama periodismo de investigación. Si no lo han hecho los grandes medios de comunicación, que sí que tienen medios y sí que saben hacerlo igual como lo sé hacer yo, es porque también están en el ajo, porque están comprados. Como veis, en este canal se sigue diciendo la verdad.
Y entonces sabríamos con toda exactitud cuántas personas hay trabajando a la salud de nuestro sudor, del mío no. Obviamente, yo soy un pobre desgraciado que estoy incapacitado para trabajar en cualquier cosa, que no percibo nada. Bueno, 300, 200 y pico, ya os lo he dicho mil veces lo que percibo, nada. ¿Y qué no están haciendo? Nada. Bien. Pero ellos sí que viven. Y también deberíamos saber cuántos coches oficiales hay en España. Y sus marcas. Vamos a ver, si son ¿cuántos coches hay de alta gama? ¿Cuánto cuestan los coches normales y habituales que utilizan nuestros queridísimos políticos? ¿Cuánto valen los coches que utilizan los asesores? ¿Cuántos coches utilizan? ¿Cuánto dinero se gasta en gasolina? ¿Cuánto dinero se gastan en electricidad? Porque ellos seguro que no están como yo. Ayer estaba leyendo yo una nota que dejó mi mujer, no, porque no es la letra de mi mujer. No sé de quién es la letra. Bueno, sí que sé de quién es la letra. Pero que decía que yo intentaría hacer un gasto brutal de luz. Pues por no tengo ni el aire acondicionado puesto. Claro que lo pongo, porque aquí todo es eléctrico. Y aquí tengo una estufa que tengo que ir con muchísimo cuidado porque apenas me queda gas. Como no puedo sacar la botella y nadie me ayuda, la bombona de gas no la puedo sacar, el butanero pasa y no la ve, porque la dejo en la puerta. Pero mi puerta está hacia adentro. O se fija mucho o lo sabe, pero no hay manera. No, siguen sin ayudarme. En fin, ya se arreglará. Bien, pues la desamortización española es eso, que España estaba en quiebra y entonces los ricos seguían viviendo como ricos, la nobleza seguía viviendo como, pero vamos, como marqueses, que se suele decir, y después había unos sujetos que se llamaban los ilustrados. Los ilustrados eran los políticos. Hay que ser prepotente para ponerte ilustrado, ¿eh? Para ponerte ilustrado. Eran los políticos de la época, que sabían leer y escribir, porque la mayoría de la gente, de las personas de la clase trabajadora, pues no sabían leer y escribir. Eran muy poquitos los que sabían leer y escribir. Los que sí que sabían leer y escribir eran los frailes, los curas. Y vais a ver el desastre tan grande que se montó. Y vamos allá. La desamortización consistió en poner en el mercado, previa expropiación forzosa y mediante una subasta pública, las tierras y bienes que hasta entonces no se podían enanejar, o sea, vender, hipotecar o ceder. Vamos, que las expropiaron a todo el mundo. Y a todo el mundo menos a ellos. Y que se encontraban en poder de las llamadas manos muertas. Una manera de no decir iglesia, porque tenían miedo a la iglesia, sobre todo al papa. Acordaos el cristianismo, que te pueden excomulgar. Si te excomulgan ya no entras en el cielo, te vas directamente al infierno. Si eres católico, practicante como yo. Y en aquella época, pues la religión aquí en España pues era brutal. En la actualidad también lo es, pero dicen que no existe. Bueno, es verdad que las iglesias están vacías, pero claro, si los curas van vestidos como hippies, eso es un comentario que yo le hago mucho a mi cura, a don Enrique Jiménez, al que viene todos los martes a hablar conmigo. Vamos a ver. Los budistas van vestidos de budistas. Los judíos van vestidos de judíos. Estamos hablando de los religiosos, ¿eh?
En todas las religiones distingues perfectísimamente a quién es el religioso de esa comunidad o de esa religión. Aquí tú no distingues si eres cura o no. Hombre, la iglesia, pues haciendo, como tenemos un papa comunista, pues sí, el papa Paco. Que seas cristiano no quiere decir que tengas que tragar con todo. Yo por lo menos soy de los cristianos que no tragan con todo, ni tampoco pongo la otra mejilla. Y nada, en fin, pues nada. Que deberían de ir con sotana, que deberíais de ir con sotana, con la oblea, comportaros como curas, eh, hacer las misas más amenas y también, pues, si resulta que los que van a la iglesia, porque en la iglesia hay varias ramas, que todos somos católicos, pero hay varias ramas, hay un sector de la iglesia que quiere que se haga la misa en latín y de espaldas, como se ha hecho toda la vida. Bien, yo lo respeto, pero si lo haces en latín, ¿cuánta gente es capaz de entender una misa en latín? Hay otras personas, donde en este grupo me encuentro yo, que piensan que las misas deberían de ser pues más participativas, más abiertas, con coros, cosas de estas, pero te encuentras con un cura que aparentemente pues es la hostia con patatas y te dice qué canciones tienes que cantar y te hace un examen, te aplica un quinto grado. Pues vete a tomar por culo, vete a tomar por culo. Y es lo que le pasa, tiene 5. Encima, comentarios con religiosos, con curas, no con don Enrique, sino con otros también, pues incluso con obispos, por reconocen que la iglesia, pues es difícil de cambiar cosas, pero que no es imposible, que se pueden cambiar cosas y mejorar cosas. Para que la gente vuelva a la iglesia. Pero vamos a ver, estamos en el siglo XXI. 21. Todos sabemos leer y escribir. Todos sabemos leer y escribir. Y sí, te serás todo locura que te dé la gana y todo lo que te quieras. Pero amigo, que estamos en el mundo de la información. Yo conozco tu vida perfectísimamente, igual como tú conoces la mía. O quizás yo la conozca mejor que tú. Así que lecciones de moralidad tienes que estar muy limpio para darlas. No lo digo por mi cura, ¿eh? No lo digo por mi cura, pero en fin. Y la iglesia pues debería de... Es que hacía falta un... el Papa Benedicto XVI fue una lástima que lo echaran. Pero claro, si no se lo hubieran matado. Él quería venirse a Valencia, pero claro, si se llega a venir a Valencia, pues hubieran habido 2 Vaticanos. Posiblemente la iglesia se hubiera partido en 2. Por eso está el pobrecito, pues ahí, aunque dicen que está muy enfermo, pero muy lúcido. Y el Papa Paco, pues de vez en cuando se acerca, bueno, por lo que cuentan, pues prácticamente todos los días, pues teniendo a un señor tan inteligente, que sabe más de teología que todo el Vaticano y toda la curia junta, pues va a aprender. Lo que pasa es que es tan burro que no aprende. Caramba, qué pena. Pues bueno, volvamos a esto. Consistió en poner en el mercado, previa expropiación forzosa y mediante una subasta pública, las tierras y bienes que hasta entonces no se podían manejar. Es decir, vender, hipotecar o ceder.
y que se encontraban en poder de las llamadas manos muertas, es decir, de la Iglesia católica y las órdenes religiosas, que sí que sabían leer, sí que sabían escribir, es más, sabían más que ellos, que los habían acumulado como habituales beneficiarias de las donaciones, testamentos y abientestados y los llamados baldíos y las tierras comunales de los municipios que servían de complemento para la precaria economía de los campesinos. Pero si los campesinos, con mi primer comentario, si no está, es que está, creo que está lleno de comentarios. Vamos a ver. La Iglesia iba acumulando bienes. Yo tengo todo el derecho del mundo de a mis hijos se tienen que llevar la legítima, seguro, si no cambian la ley. Si tienen que llevar la legítima, seguro, que es el mínimo. No sé exactamente en qué, ahora no me acuerdo, ya sabéis mi famosa memoria. Pero el resto, si quiero, todo se lo doy a la Iglesia. Puedo hacer con lo mío, se lo puedo dar a la Iglesia. Acordaos que se hereda las deudas como la riqueza. Pues la Iglesia lo que pasa es que administra muy bien sus bienes y no hace derroches. Sí, de vez en cuando, o comen muy bien y cosas de estas, o comía muy bien en aquella época, y en la actualidad también, pero bueno, hay un sector de la Iglesia también que no lo he comentado antes, pero eso es otra historia, ya hablaré un día de la Iglesia. Y que la Iglesia administra muy bien, cosa que los políticos, como sabéis, hacen de todos menos administrar bien. Dicho, decidme algún político que sepa administrar bien, que conozcáis vosotros, que lo haya hecho de maravilla. Dicho con las palabras de Francisco Tomás y Valiente. Buscad Tomás y Valiente y os vais a quedar con la boca abierta, porque era un señor tremendamente inteligente que, por supuesto, se perdieron buscándolo. Estaba en su despacho, creo que en la Complutense, y Francisco Tomás y Valiente, valenciano como yo, pero ese sí que era listo, pues lo asesinó la ETA. ¿Por qué? Pues porque la ETA, esos son asesinos, los mismos que han apoyado a Maripili para aprobar los presupuestos del Estado. La desamortización española presentó las características siguientes. Y ahora vais a alucinar. Aprobación por parte del Estado por decisión unilateral. Vamos, que ahí no se discutía. Llegaban ahí los alguaciles, los migueletes o lo que fuera, lo que había antes de la Guardia Civil, por decisión unilateral suya, es decir, de los ilustrados, de los políticos de la época, del rey, de la nobleza, de la realeza, de bienes inmuebles, pertenencias a mano muertas de la Iglesia, venta de los mismos y de los ayuntamientos y asignación del importe obtenido con las ventas de la amortización de los títulos de la deuda. ¿Qué sucedía? Que España estaba en quiebra. ¡Ostras! Como ahora. Ahora ya nos han arruinado a nosotros, a los pobres. Y ahora quieren arruinar a los ricos. Muy bien. Pues así funciona España. Pero como veis, lo han llevado en práctica durante siglos. Mientras ellos vivan de lujo. En otros países sucedió un fenómeno de características más o menos parecidas. Por ejemplo, la Revolución Francesa. Le cortaron el cuello, decapitaron a toda la realeza y a toda la nobleza, se escaparon 4 o 5 y ya está. Y entró Napoleón, que era un simple teniente de artillería y menudo genio militar. Comentario. La finalidad prioritaria de las desamortizaciones habidas en España fue conseguir unos ingresos extraordinarios para amortizar los títulos de deuda pública, singularmente vales reales que expendía el Estado para financiarse o extinguirlos, porque en alguna ocasión también se emitieron como pago en las subastas.
Pues bien, ¿qué hacían? Pues imprimían moneda que no valía nada, imprimían deuda que no valía nada, no tenía ningún valor. Vamos, es como si yo te dijera que esto vale, yo qué sé, 20 millones, 20.000 millones de euros o de dólares. Pero yo soy el rey o el que lleva las finanzas del Estado. Y te digo que esto vale esto. No, esto es un sobre con recetas dentro. Y ya está, ya está. Es decir, el famoso papel mojado, no vale nada. Comentario. ¿Qué originó esa deuda? Pues que la nobleza, la realeza y los ricos... ¿Quién originó esa deuda? Lo he leído mal. La nobleza, la realeza y los ricos. Vamos, los ilustrados. Asimismo, bueno, los ricos ya era la nobleza, la realeza y los ilustrados, que eran los ricos. La iglesia no. La iglesia no originó esa deuda. La iglesia al contrario. Bien, asimismo persiguió acrecentar la riqueza nacional y crear una burguesía y clase media de labradores que fuesen propietarios de las parcelas que cultivaban y crear condiciones capitalistas. Fijaos, dicen capitalistas, entonces el capitalismo no existía. Estamos hablando de la amortización de la más importante que hubo, de la que marcó España, pero marcada a fuego, pero marcada a fuego. Y seguimos marcados. Y condiciones capitalistas, es decir, es una manera para que lo entendamos. Privatización, sistema financiero fuerte para que el Estado pudiera recaudar, para que el Estado, entiéndase, rey, marqueses, condes, tararar, tararar, pam, 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 pim, y los políticos recaudar más y mejores impuestos. Nota, esa fue la excusa. Pero la realidad fue otra muy distinta. Los ricos se enriquecieron muchísimo más y los pobres pues se empobrecieron aún muchísimo más. Y ahí está la famosa época oscura, lo podéis ver en el Museo del Prado, y si no, los podéis ver en libros de arte o en libros de historia, la etapa negra de Goya, que pintaba cuadros al carbonillo, muy oscuros, muy tétricos. Eso era porque había hambre, y la injusticia que había era impresionante. La desamortización fue de las armas políticas con las que los liberales modificaron el sistema de la propiedad del antiguo régimen para implantar un nuevo Estado liberal durante la primera mitad del siglo XVIII. Vamos, que lo que te aplicaron fue el capitalismo más extremado que te puedas imaginar, reíos vosotros de la extrema, no sé, no me acuerdo cómo se llama estos que están, vamos, los nazis son comunistas en comparación con ellos. Y aplicaron el liberalismo más duro que ha existido jamás. Es para que lo entendáis. Es como si aplicaran el comunismo, que entonces no existía ni el capitalismo ni esto, ni el comunismo para los tiquismiquis. Es este comentario, esta aclaración. No existía ni el capitalismo pero te lo están explicando y yo también os lo estoy explicando de esta manera para que lo entendáis. Vamos, es como si se aplicara el comunismo más atroz, pero muchísimo más que en Corea del Norte. Vamos, que Corea del Norte comparado, o el capitalismo más atroz, pero Corea del Norte lo conocéis todo y ahí no hay ninguna duda. Pues imaginaos,
el capitalismo que se aplicó aquí y el liberalismo, si lo ponemos al lado contrario, y esto para que sirva como ejemplo, pues Corea del Norte sería, pues, para lo que aplicaron aquí, lo más, vamos, serían nazis directamente, para que os hagáis una idea. Desamortización durante el antiguo régimen propuesta por los ilustrados. Fijaos, hay que tener con los cojones, pero vamos, más grande que que los del caballo de Espartero, para llamarse ilustrados. Políticos, o yo qué sé, llamaros de otra manera, la gente que maneja papeles, o yo qué sé, yo qué sé. Los ilustrados mostraron una gran preocupación por el atraso de la agricultura española y prácticamente todos los que se ocupaban del tema, si no sale comentario, lo haré, coincidieron en que una de las causas principales del mismo era la enorme extensión que alcanzaba en España la propiedad amortizada en poder de manos muertas. La Iglesia y los municipios en... sí que sale nota, sí. La Iglesia y los municipios, es decir, los pueblos, de un modo fundamental porque las tierras que detentaban estaban en general mal cultivadas, además de que quedaban al margen del mercado, que no se podían enanejar, es decir, ni vender, ni hipotecar, ni ceder, con el consiguiente aumento del precio de la tierra libre. ¿Qué tierra libre había? La que teníais vosotros. En Andalucía y en Extremadura y en otras partes de España, en Valencia también, pero menos, pues, pues no hace falta que os explique la cantidad de tierras que tienen los señoritos que decís vosotros, los andaluces, los extremeños y en otra parte de España, pero sobre todo Andalucía, que resulta que es la duquesa o el no sé qué, o el marqués de no sé cuántos, la historia de no sé quintos, y algunos ilustrados, y algunos políticos también. Y no tributaban a la Hacienda Real por los privilegios de sus propietarios. Nota, ¿quiénes eran los ilustrados? Pues sí, lo habéis adivinado, los que vivían sin dar golpe. ¿Os suena de algo? En cuanto a esto de que las tierras no estaban bien cultivadas, pues en cierto modo era verdad y en cierto modo era mentira. Porque las tierras se cultivaban hasta el último palmo. Yo vivo en un pueblo, como sabéis. Pues aquí hay tierra cultivada hasta dentro del propio castillo, que está en ruinas, como he dicho mil veces. Pero es que te llegan tierras cultivadas, entonces se cultivaba con animales, hay campitos que a lo mejor tienen 5 metros. Se cultivaba hasta el último centímetro, hasta una maceta de tierra. Lo que cabe en una maceta de tierra, ahí se podía plantar. Lo que fuera se plantaba, se sembraba. ¿Qué sucedía? Pues que en España seguíamos trabajando la tierra con yuntas de bueyes, mientras que en el resto de lo que es hoy en día Europa, pues se trabajaba pues con arados modernos tirados por mulas o por caballos. Lo que hacían dos toros, es decir, una yunta de toros con arados de la Edad Media, vamos, con lo mismo que se araba los campos en la época de los Reyes Católicos, para que lo entendamos todos. Los de allá, es decir, los de Hispanoamérica y los de América y los de acá, porque entendamos todos. Hasta, hasta entrado ya al siglo XX, aún había partes en España en que se araba con yuntas de bueyes. Yo he visto arar con yuntas de bueyes y tengo 61 años. Y también he visto arar con mulas, con animales, con arados modernos. La diferencia estaba que una yunta de bueyes te hacían dos surcos en el campo, los agricultores eso saben perfectamente de lo que estoy hablando, y con un arado moderno, pues el caballo o la mula
si ponías 2 o 3 o 4 arados, pues, pero si con un arado, vamos a ver, un arado con yuntas y un arado moderno tirado por una mula, mientras una yunta de bueyes te hacía un surco, el caballo te hacía 20 o la mula te hacía 20. Vamos, que, que sí. Aparte había ya maquinaria para sembrar y cosas de estas. Claro, estamos hablando de tiempos pretéritos. Pretéritos quiere decir pasado. Pasado. Que en Europa se utilizaba, pero aquí no. Aquí lo tenían muy pocas personas. ¿Quién lo tenía? Los poquitos que había, ¿quién lo tenía? Caramba, la iglesia. Pero a los ilustrados no se les ocurrió comprar este tipo de arados, comprar este tipo de material para la agricultura. Porque en España, pues, hay buenas tierras, hay tierras de regadío, hay huerta, hay tierras de secano, y aparte, ya saldrá más adelante, pues, donde hay agricultura, donde se siembra, no hay ganado. Porque, ¿qué come el ganado? ¿Qué comen las ovejas y las vacas? ¿Codornices? ¿Pajaritos? No. Comen vegetales, comen hierba. Así que si tú plantas un campo de lechugas, por poner un ejemplo, pues si te aparece por ahí una oveja o 3 ovejas, adiós, han desaparecido todas las lechugas. Aparte de las plagas y cosas de estas que hay. Conejos y cosas de estas que se comen, que, bueno, que tienes pérdidas siempre. Bien, el conde de Florida, yo creo que se os ha quedado claro. Si tenéis alguna duda, preguntad en los comentarios. El conde de Florida Blanca, ministro de Carlos III, en su famoso informe reservado, es decir, secreto, en 1787 se quejaba de los perjuicios principales de la amortización. Se lo decía el rey, de que la amortización pues iba a producir peor daño a España que beneficiarla. ¿Por qué era un informe reservado o secreto para el rey? Porque tenía miedo que los otros ilustrados se enteraran y que lo mataran. En aquella época no costaba nada que te pegaran un navajazo. Acordado las famosas imágenes, cuadros, entonces la famosa faja y la tremenda navaja y queda más media espada que bueno, en fin. El menos inconveniente, aunque no sea pequeño, es el de que tales bienes amortizados, esto es lo que decía el conde de Florida Blanca en su informe reservado a el rey Carlos III. Le explicaba que el menos inconveniente, aunque no sea pequeño, es el que tales bienes amortizados se sustraigan de los tributos, pues hay otros dos mayores, que son recargar a los demás vasallos y quedar los bienes amortizados expuestos a deteriorarse y perderse, luego que los poseedores no puedan cultivarlos o sean desaplicados o pobres, como se experimenta y se ve con dolor en todas partes, pues no hay tierras, casas ni bienes raíces más abandonados y destruidos que los de capellanías y de otras fundaciones perpetuas en perjuicio imponderable del Estado. Comentario. Pues el conde de Florida Blanca pues tenía razón, que en vez de expoliar a la nación, si el rey no necesitaba dinero, pues que lo consiguiera con impuestos y con impuestos justos. Porque en aquella época en España no había clases. Estaban la nobleza, la iglesia y el pueblo. Y el pueblo era muy pobre. Muy pobre.
ellos trabajaban, se partían el lomo a trabajar o bien en el campo, o bien en el ganado, o en lo que fuera, trabajar, trabajar y trabajar y trabajar y trabajar de sol a sol, partiéndose el lomo para poder comer. Y gracias si podían comer. Así que se encontró desde el rey, la corte, la nobleza, los ilustrados, o sea, los políticos y personajes que no habían trabajado nunca y que habían vivido desde siempre a costa principalmente de los campesinos, los agricultores, los ganaderos, bueno, de todo el mundo que trabajaba, los pescadores, los mineros, todo el mundo que trabajaba. Porque estos no trabajaban, ninguno de la corte, ni el rey, ni la nobleza, ni los ilustrados, la iglesia. Los monjes sí que trabajaban un poquito. Pero, ¿os imagináis a un cardenal o a un obispo o a un abad trabajar? No. ¿A qué no? Pues no. Es decir, que en la iglesia sí que había gente que trabajaba, los monjes trabajaban, no todos, porque había que se dedicaba a hacer vida contemplativa, es decir, a rezar, ya está. Eso sí, también se abstenían de comer, es decir, que comían lo justo y necesario para no morirse. Una de las propuestas que hicieron los ilustrados, especialmente Pablo de Olavide y Gaspar Melchor de Jovellanos, fue poner en venta los bienes llamados baldíos. Se trataba de tierras incultas y despobladas que pertenecían de cualquier modo a los ayuntamientos y que solían destinar a pastos para el ganado. ¿Entendéis ahora esa famosa obra de teatro de Fuenteovejuna, Todos a una? Pues había más, y era por esto. Más obras de teatro, novelas, eran los tiempos. Ay, Dios mío. De Quevedo y toda esta gente que te decían las verdades del barquero. Quevedo fue hecho preso en multitud de ocasiones. No lo mataron de milagro. De Lope de Vega, bueno, la Edad de Oro, Siglo de Oro y cosas de estas. Se trata de tierras incultas o el post. Se trata de tierras, como duró tanto tiempo, se trata de tierras incultas despobladas que pertenecían de cualquier modo a los ayuntamientos, es decir, a los ayuntamientos, a los pueblos. Les querían quitar la tierra a los pueblos. Entonces, ¿de qué vivía ese pueblo? Se morían todos de hambre. Nota, este par de caraduras, ¿de dónde creen que les llegaba la carne que comían? Las verduras, el pan, etcétera. Es decir, el trigo, ¿de dónde creen que les venía? ¿Del cielo? No, venían de los pueblos. ¿Quién lo hacía eso? Los habitantes de esos pueblos, que a cambio se quedaban un poquito, lo suficiente para poder comer ellos y vivir. Los ricos de esos pueblos, pues tenían casas que eran suyas. Los menos pudientes, pues vivían en casas que no eran suyas. Y los más pobres, pues directamente, pues dormían donde podían. Pues estos eran los ilustrados. Los caraduras estos eran los ilustrados, o sea, los políticos. Como veis, qué poco ha cambiado España, ¿eh? Así nos ha ido. Para Olavide, la protección que se había dado hasta entonces a la ganadería era de las causas del atraso agrario. Hombre, como podéis ver, Olavide era todo un experto en temas de cómo funciona el campo. Cómo funciona el campo. Vuelvo a repetir, la ganadería y la agricultura son incompatibles. Eso no quiere decir que tú tengas un cercado donde tú estás cultivando pues la tierra y tengas cerdos, tengas vacas, tengas cabras, tengas ovejas y tengas esto y tengas lo otro, pero siempre cercadito. Vamos, siempre muy cercado. Muy cercado. Y
si lo sacas si hay algún tipo de pasto, pues lo vas a sacar por zonas donde no estén cultivadas y las zonas que estén cultivadas o los campos estén lo más lejos y apartados posible. Y el pastor, y junto con los perros que te acompañan, que saben un montón, pues es que yo lo he visto, coño, pues te van a llevar directito, directito, directito a las ovejas o a las vacas o a lo que sea, al sitio donde tienen que pastar. Y el pastor no va a perder ojo en ningún momento. Eso que sale en las películas que están ahí durmiendo con la pajita ahí en la boca. No, no. Porque el desastre que pueden hacer es brutal. Brutal. Vamos, que están pendientes en todo momento de la ovejita, de la cabrita, del buey, de lo que sea. De lo que sea. Los conejos, pues lo mismo. Bien vallados y bien cerraditos. Y tú a los conejos directamente, a esos no los sacas a pastar. A esos tú vas a hacerle las hierbas que comes, que son las mismas que comemos nosotros, por si no lo sabíais. Yo lo sé porque yo he hecho. En fin, nota. Estos sujetos arruinaron a España. La amortización, la arruinaron aún más. La amortización, según muchos historiadores, fue lo más parecido a la Revolución Francesa, pero sin matar a la nobleza. Pero sí que mataron de hambre a cientos de pobres y trabajadores, de campesinos, de personas que vivían en pueblos. Aplicaron el liberalismo más duro que pueda existir. Vamos, os voy a decir más claro. Aplicaron el liberalismo más duro que ha existido sobre la faz de la tierra. Nadie ha aplicado un liberalismo tan atroz como eso, como el que se aplicó en esta época. El sueño de cualquier capitalista, caramba, los efectos secundarios, como están hoy, es que no estoy muy bien. Bueno, ya lo sabéis, no estoy nada bien, que no estoy bien de salud. Estoy en días malos, malos, malos. El sueño de cualquier capitalista, veamos, aplicaron el capitalismo más duro. Es como si hubieran aplicado el comunismo más duro, como por ejemplo el que existe en Corea del Norte. Pero en vez de comunista más atroz, fue el liberalismo más despiadado. Dios mío, ¿cómo estoy? Nota, para los tiquismiquis, el comunismo, igual como el capitalismo, tardaría siglos en inventarse. Es para poner un ejemplo para que lo entendamos todos. ¿Sí? Vale, muy bien, muy bien. Me alegro mucho que lo hayáis entendido. De todas formas, si tenéis una duda, lo preguntáis y yo, en los comentarios, intentaré responderlo. Y acordaos, yo no soy un sabio. Yo esto, pues hay una cosa que se llaman libros. Y dentro de los libros hay una cosa que se llaman libros de historia. ¿Mm? Con el dinero obtenido se construiría una caja provincial que serviría para la construcción de obras públicas como caminos, canales, puentes. Pero sí existían. Si España sí tenía unos caminos, teníamos unos caminos maravillosos, pero maravillosos. ¿Qué pasa? Que en la actualidad, por donde pasaban esos caminos, pues ahora pasan grandes autopistas. Pero aún siguen caminos, existiendo caminos, muchos caminos. Existen muchísimos caminos. Y eso lo saben toda la gente que vivimos en pueblos. Y algunas personas que viven en ciudades también los conocen perfectísimamente. ¿Por qué muchas personas que viven en ciudades? Porque han llegado a las ciudades pues provenientes de pueblos. Y saben que hay cantidades de caminos que se circulan muy bien por ahí. Mirad, voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba bien antes de tener la enfermedad esta, yo para ir de mi pueblo a otros pueblos
la carretera la tocaba muy poco. Y no porque bebía, que también, sino porque los caminos están muy bien, están muy poco frecuentados, es decir, tienen menos circulación y solo te vas a encontrar con gente que conoce el camino, que son los que vivimos en los pueblos. Bien, a veces, esto es un comentario obviamente, os habréis encontrado en obras en cualquier sitio de España que te desvían y dices, Dios mío, ¿por dónde me mandan? Pues no hay otro sitio que estás pasando por esos caminos. Se llaman caminos reales. Se llaman caminos reales. Y después, si tienes suerte, pues te puedes encontrar con trozos de calzadas romanas y después existen otros caminos que también te llevan a los mismos sitios, que están en peores condiciones. Después existen otros caminos y después existen las sendas. ¿Qué son las sendas? Pues los antiguos pasos de caballos. Y aquí me sale una nota, un comentario. ¿Os habéis fijado que en las series, en las 3 películas del Señor de los Anillos, siempre van por la cima de las montañas? Pues ¿por qué van por las cimas de las montañas? Porque en la antigüedad se viajaba más por la cima de las montañas o por las zonas altas que no por donde circulamos ahora en la actualidad, por los valles. Circulábamos por lo más cercano, por las alturas, es decir, por las cimas de las montañas son lo más cerca a la cima de las montañas, porque por abajo tenías pues bichos, mosquitos, esto, aquello, lo otro, enfermedades y sobre todo era maravilloso, un sitio maravilloso donde te iban a atracar o a emboscar. O a emboscar. Desde donde mejor se ve el castillo de mi pueblo y se ve dónde está la puerta perfectísimamente, la entrada y cosas de estas, es desde un punto muy alto. Que por cierto, yo me puse a llorar la última vez, yo ya iba en silla de ruedas, mi hijo que es tremendamente fuerte me cogió y estuvimos viendo el castillo y ya se había caído una muralla. Y me puse a llorar cuando vi que el tremendo descuidado que está el castillo de mi pueblo. Y es inmenso, es inmenso. Y eso lo sabe todo el mundo, que es inmenso y que sería una fuente de riqueza para el pueblo si siempre hay gente viajando por ahí. Es decir, con las rutas turísticas que hay de montaña. Aparte tenemos la suerte de que las montañas, pues las rutas las puede hacer cualquiera. Las podría hacer yo, o una persona mayor las puede hacer, siempre que pueda andar. Son cortitas, son aptas para todo el mundo. De hecho, siempre hay gente por ahí. En fin, es una pena. Es una pena, es una pena. Pero eso está en manos privadas, claro. ¿Será algún amiguete del alcalde? Digo yo, el dueño. Porque mira que han hecho cosas. ¿Por qué no han expropiado eso? Porque a mí me consta que hay concejales y personas muy cercanas al ayuntamiento que no están de acuerdo en nada de lo que está haciendo el alcalde, pero en fin, ella él. De estas formas se conseguirían vecinos útiles, arraigados y contribuyentes, logrando al mismo tiempo la extensión de la labranza, el aumento de población y la abundancia de frutas. Nota, pues, consiguieron justamente lo contrario. La ruina del reino de España. Solo faltó que María Antonieta para que dijera la archifamosa frase cuando Francia se estaba muriendo de hambre, estaba pasando lo mismo que España y por eso se produjo la Revolución Francesa y ella estaba en el Palacio de Versalles, quedándole comiendo pasteles. Y le dijeron, Majestad,
que el pueblo pasa hambre. Y dijo, ¿cómo puede pasar? ¿Cómo puede ser eso? Pues que coman pasteles. Pues así era la nobleza. Y así eran los ilustrados. Que coman pasteles. Y después le cortaron la cabeza. La propuesta de Jovellanos respecto de los bienes de los municipios era mucho más radical. Fijaos, si el de antes o la Vide ya era dura, pues vamos a ver la de Jovellanos. Los bienes de los municipios eran mucho más radicales, ya que la diferencia de Olivade, que solo proponía la venta de los baldíos, respetando con ello la parte más importante de los recursos de los ayuntamientos, es decir, de los pueblos, también incluía en la privatización las tierras concejiles. Así es como se llamaba entonces a los ayuntamientos. Es decir, las tierras que tenían los ayuntamientos en propiedad, pues por los que se sobreentiende que también incluía los bienes propios, que eran las tierras que procuraban más rentas en las arcas municipales. Bien, aquí donde vivo yo hay, por ejemplo, yo tengo un montón de montaña, pero obviamente no la tengo escriturada. ¿Para qué? Pero toda la gente del pueblo sabe perfectísimamente cuál es mi montaña y cuál no. Pero alguien se habrá hecho con ello. Algún familiar mío seguro que se ha hecho con ello. Comentario. La corte y los ilustrados querían seguir manteniendo el ritmo de vida que una España ya agotada no podía soportar y recurrieron a todo. Y todo es todo, como veremos. Amigos, esta es una de las muestras que los españoles somos capaces de hacer grandes cosas y grandes desastres como este. Pero este, como veis, empezó hace un montón de años y se terminó, pues, en el 24 del siglo pasado, hace nada. Mi padre nació en 1919, es decir, que terminó mi padre ya nacido. Bien, Jovellanos, partidario ferviente del liberalismo económico, el oficio de las leyes no debe excitar ni dirigir, sino solamente proteger el interés de sus agentes, naturalmente activo y bien dirigido a su objeto. Afirmó, defendía la venta libre y absoluta, entrecomillado, de estos bienes, sin hacer distinciones entre posibles compradores. No le preocupaba, como a Olavide, que estas tierras pasaran a manos de unos pocos potentados. ¿Lo habéis oído bien? Le iban a quitar lo poco que tenían los pobres ayuntamientos, los pueblos, vamos, ellos llaman ayuntamientos, los pueblos, las aldeas, los pueblos, que se murieran de hambre mientras y lo compraban ellos. ¿Que tenían dinero de quién? De lo que pagaban el pueblo. Eran inmensamente ricos y lo siguen siendo sus descendientes. ¿Por qué son tan inmensamente ricos? Porque durante siglos estuvieron robando, pues no miraron pelo, daba igual. Pasaron a manos de unos pocos potentados porque, como señaló Francisco Tomás y Valiente, para Jovellanos la liberación de baldíos y tierras concejeras eran un bien en sí mismo, pues al dejar de estar en tales tierras amortizadas pasaran a depender del interés individual y pueden ser inmediatamente puestas en cultivo. Que no estaban cultivadas, y tanto que estaban cultivadas, ¿de qué comía la gente? ¿De qué comía el pueblo? Pues de esas tierras. ¿De qué comías tú? De lo que producían esas tierras. Pero tú las querías para ti. Y el rey para él. Y la nobleza para ellos. Y la realeza también. Y los pobres, como decía María Antonieta, no te preocupes. Si no tienen nada que comer, que coman pasteles. Pues así es como pensaban ellos, los ilustrados. ¡Ay, señor! Estos pájaros mentían y lo sabían. ¿Terrenos baldíos? No. Había
los campesinos trabajaban los campesinos trabajaban hasta el último palmo de tierra, y si lo queréis ver solo tenéis que salir al campo. Veréis que prácticamente hasta la cima de los montes se trabajaban. Y digo se trabajaban porque ahora no se trabajan, porque resulta que seguimos en lo mismo. Resulta más barato traer cosas del campo, de la tierra, y animales, ganado, de la otra punta del mundo, de Australia, de Chile, de Sudáfrica. Resulta muchísimo más barato. Muchísimo más barato que cultivar aquí en España. Seguimos con lo mismo. Por eso hay en mi pueblo, que yo vivo en un pueblo, solo hay creo que 2 personas o 3 personas que profesión agricultor. Mi pueblo no es ganadero, esto es Valencia, la famosa huerta valenciana. Pues bien, las ideas de Jovellanos influirían notablemente en los liberales que pusieron en marcha la desamortización del siglo XIX gracias a la enorme difusión que tuvo su informe sobre la ley agraria publicado en 1795, mucho mayor que la del plan de Olivide, que solo fue parcialmente conocido en el Memorial Ajustado en 1784. Claro, es que el de Jovellanos, pues favorecía muchísimo mejor pues a los vagos estos. En cuanto a las tierras de la Iglesia, los ilustrados no defendieron la desamortización de sus tierras, sino que propugnaron que se limitara por medios dulces y pacíficos. Vamos a ver. Aquí es que los ilustrados se encontraban con personas que eran la Iglesia, que era muchísimo más fuerte, universal, que estaba el Papa que los podía excomulgar, o el arzobispo, o quien fuese los podía excomulgar, y tenían que ir con muchísimo cuidado, con pies de plomo, y encima eran personas, pues ellos sí que eran ilustrados, sí que sabían leer y escribir, y sabían perfectamente lo que valían sus bienes. Ahí no estaban jugando con pobres campesinos, con pobres labradores o ganaderos analfabetos o semianalfabetos. Ahí estaban hablando con personas que sí que sabían leer y escribir, y sabían perfectamente qué valor tenían sus posesiones. En palabras del conde de Floridablanca, la adquisición de más tierras por parte de las instituciones eclesiásticas, aunque esta propuesta tan moderada fue rechazada por la Iglesia, con la Iglesia hemos topado Sancho, eso es una frase del Quijote, y también por la mayoría de los miembros del Consejo Real cuando se sometió a votación en junio de 1766. Es que el rey de España, rey católico, es su primer título que tiene, rey católico, pues el Papa lo podía excomulgar y iba a tener un problema. Y sus parientes de Francia ya les habían cortado el cuello. Y eso la nobleza, la realeza y los ilustrados lo sabían, que aquí se podía montar una movida tremenda y podían terminar como en Francia. No creáis que no hubo revueltas, y tanto que hubo, desde el primer momento que hubo revueltas, pero España, pues como habían visto lo que había pasado en Francia, pues a los primeros que decapitaban y a los primeros que fusilaban eran a los promotores, y a los demás a galeras. Comentario: obviamente los miembros de la Iglesia no eran unos desarrapados, tenían cultura, sabían leer y escribir, y encima en sus conventos, como fijaos, los podéis visitar, existen, y son preciosos. El mejor conservado es el de Poblet.
en Tarragona. Muy cerquita donde hay un parque de atracciones, muy cerquita. La gente va al parque, sin embargo no va al monasterio de Poblet y al pueblo que hay al lado, que nunca me... Montsant, que es, siempre se habla de Ávila, la única ciudad amurallada. Montsant vais a entrar en la Edad Media, pero en la Edad Media, lleno de signos templarios por todas partes. Y el monasterio de Poblet es lo más parecido a Camelot, es pura Edad Media. Pero Edad Media, pero media. El monasterio de Poblet, que se puede visitar en la actualidad, y yo he estado, pues ahí es donde se enterraban los reyes de la corona de Aragón. Antes, muchísimo antes de que se construyera el Escorial. Pues bueno, empiezo. Comentario. Obviamente los miembros de la iglesia no eran desarrapados, tenían cultura, sabían leer y escribir, y encima los conventos como el de la Valldigna en Valencia. Voy a explicar el de la Valldigna. El de la Valldigna era inmenso, igual como el de Poblet. Lo fundó Jaime I el Conquistador, si mi memoria no me falla. Es decir, toda la Valldigna era propiedad del monasterio. ¿Qué creéis? ¿Que la población que trabajaba esos campos vivían mal? No, vivían muy bien, pero trabajaban para el convento, para la iglesia. ¿Y la iglesia lo vendía a quién? Vamos a ver. Sus trabajadores vivían bien. La gente que trabajaba para el convento, menuda suerte tenían, porque tenían casa. Encima les enseñaban a leer y a escribir. Tenían comida, porque la iglesia, pues, les daba la suficiente comida para que pudieran comer. Vamos, les daban campos para que trabajaran, para que los trabajaran, y de eso que pudieran comer. Y obviamente esos monasterios, que hay muchos repartidos por toda la geografía de España, pues funcionaban así. Es decir, que los excedentes, pues los vendían. ¿A quién? A la realeza. ¿A quién? Al rey. ¿A quién? A los ilustrados. Pero los ilustrados es que lo querían gratis. ¿Qué pasa? Que la iglesia administraba tan maravillosamente bien comparado con la realeza y la nobleza. Y los ilustrados, que ellos, pues, claro, si yo me muero, soy riquísimo y tengo tierras y lo que sea, soy un noble, y en vez de dártelo a ti, ilustrado, ¿qué es lo que tú quieres? Se lo doy a la iglesia. Eso sigue pasando en la actualidad. Hay gente que se muere y da toda su herencia a la iglesia. Bien. Pues tenían grandes extensiones de campos bien trabajados, donde los campesinos vivían muy dignamente, es decir, vivían muy bien, de lujo, pero de lujo. Tenían explotaciones ganaderas, se dedicaban al estudio, los monjes, a la recopilación de libros de todo tipo, como En nombre de la rosa y cosas de estas, es decir, pero vamos, había unas bibliotecas brutales, se estudiaba, se pintaba, se enseñaba de todo, escultura, a ser picapedreros, a trabajar la piedra, yo qué sé, a todo, a trabajar la madera, es decir, la carpintería,
a forjar el hierro, es decir, todo, lo abarcaban todo. ¿Qué hacían los ilustrados? Nada, 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 nada. ¿Qué hacían la realeza, los nobles? Nada. ¿Comer pasteles? Nada. ¿Qué hacía el rey? Cazar. Cazar. ¿Quién gobernaba? Pues una especie de presidente de gobierno que se llamaba lo válido. Acordaos que el Palacio Real de España es el más grande de Europa. Y uno de los más grandes del mundo. Tienen 3.000 habitaciones. Pues todas están ocupadas. No había un hueco. Había gente durmiendo, pues en las zonas no nobles, pues los criados y cosas de estas, muy pocos tenían el servicio. Bueno, vamos a hablar como se hablaba en aquella época. Los criados, joder, ¿cómo estamos hoy? Dormían donde podían. Por ejemplo, nota que no tiene nada que ver, que me sale ahora. Vosotros sabéis que en el Palacio de Versalles, cuando Luis XVI, el Rey Sol, fijaos, Versalles, lo bonito que es, se construyó, no construyeron ni un retrete, que cuando en aquella época, cuando su majestad tenía ganas de cagar, pues acudían pues varios asistentes, varios criados para ayudar al rey a cagar. Hay una película muy graciosa, no recuerdo qué película, que hablan de esa época de... ¿Dónde se cagaba en Versalles? Os preguntaréis. Pues en los rincones, detrás de los cortinajes de las ventanas. ¿Dónde se limpiaban el culo? En las cortinas. ¿Por qué llevaban pelucas en aquella época? Porque no se lavaban. Y dentro de allí salían cucarachas, salían ratas, es verdad, salían ratas y cosas de estas. Eran sucios como ellos solos. De hecho, os voy a contar una cosa que muchos españoles no lo sabréis. Los españoles, para muchos hispanoamericanos, tenemos fama de cerdos, de sucios, de no lavarnos. Y os voy a contar otra cosa. En los países de Centro Europa, cosas de estas, a partir de los Pirineos, tienen fama de cerdos. No les gusta nada el agua, pero hay una razón muy simple: el frío que hace. Entonces, tradición, bueno, siglos de no lavarte, porque lavarse, eso era un lujo. Calentar agua, llenar el balde y meterte ahí dentro, pues eso era un lujo que se podían permitir muy pocas personas. Pues entonces la gente no se lavaba. Si alguien ha tenido alguna relación una relación íntima con una persona de pasado Francia, pues se habrá dado cuenta de que deja mucho que desear su higiene personal comparado con los de España. Porque en España, queridos hermanos hispanoamericanos, sí que nos luchamos, por lo menos en el Mediterráneo. Yo sí que conozco a gente que de España, de zonas provenientes de zonas donde hace mucho frío, que no se lavan ni a tiros. Ni a tiros. Incluso te dicen que eso no es sano, que ducharte todos los días no es sano. O lucharte. A mí me lo han dicho, oye, ¿en dónde vas? Pues hoy no vengas, que voy a luchar.
voy a hacer mi aseo personal. ¿Te vas a duchar? Pues sí. Oye, que eso no es sano, ducharte tantas veces. Yo ahora, como no tengo mi aseo, no lo tengo adaptado y estoy solo en casa, pues no me ducho todos los días. Y lo noto mucho, porque me pica la espalda, me pica esto, porque yo estoy acostumbrado a ducha diaria y a cambio de ropa diaria. Pero mira, pues ahora no se puede, pues te aguantas. Es lo que me está pasando ahora. Hoy toca, hoy me toca. Hoy me toca afeitarme, me toca ducha, me toca cambio de ropa, me toca cambio de todo. Bueno, pues nada, pues eso. Así que esta tarde, por favor, no me llaméis, no esto, ni aquello, no lo otro, porque aparte del descanso y cosas de estas, pues me toca, primero que nada, hacer la cama. Antes de que sea de noche, poner la lavadora. O ya me la pondrá Rubén, si quiere hacerme el favor. Porque a mí me mata. ¿Os imagináis a mí arrastrando el balde ahí con toda la ropa sucia? Virgen Santa. En fin. En fin. Mientras, servicios sociales dando vueltas por ahí. Maravilloso. Tenían grandes extensiones de campos bien trabajados donde los campesinos vivían muy dignamente, también tenían explotados, estamos hablando de la iglesia y especialmente de los conventos. Ganaderas, se dedicaban al estudio, a la recopilación de libros, en ellos había grandes obras de arte y encima el monasterio de Poblet era lo que más tarde fue el Escorial. En el monasterio de Poblet se enterraban a los reyes de la corona de Aragón, pues estos monasterios inmensos estuvieron casi 200 años abandonados y se robó ¿qué? Todo, absolutamente todo. Hubo un expolio generalizado. Se robaron puertas, se robaron paredes, se robaron claustros, se robó de todo. Y se vendió. Claro que se vendió, faltaría más. A ganar dinero. A ganar dinero. Que había un programa en la televisión valenciana cuando empezó, Canal 9, a ganar dinero. Pues bueno, en el monasterio de Poblet, la única tumba que se respetó fue la del rey Jaime I el Conquistador. Las demás no sabemos dónde están. Hoy en día, bueno, cuando yo fui, ya había una población muy grande, muy numerosa de frailes, y aquello es inmenso y aquello estaba totalmente bien cuidado. Pero claro, si tú te paras a pensar, que es lo que nosotros hicimos, mi mujer y yo, mis hijos eran pequeños, pero con la suficiente edad ya, años, para ir explicándoles aquello que era y aquello esto y aquello lo otro. Fue un viaje muy bonito, de verdad. Y aparte dio la casualidad que se inauguró a ese día el famoso parque que está a 20 kilómetros, a 25 kilómetros. Pero claro, la gente va a ver el parque y no sabe que lo realmente valioso y lo realmente maravilloso de ver es eso, Poblet y Montblanc, que está a nada. Y se come muy bien, caracoles. Caracoles no, es decir, que se comen caracoles. Toda manera posibles de cocinar caracoles se hacía. No sé si ahora seguirán haciéndolo. Pues la única tumba que se respetó fue la de Jaime I el Conquistador. Todo lo demás se lo robaron. ¿Quién se lo lleva? Ah, amigos, pues me imagino que al principio se llevarían los tesoros, se lo llevaría todo, pues la nobleza, la realeza y sobre todo los ilustrados, que es lo que hacen, lo que siguen haciendo. Y para más Inri, lo más hermoso de estos lugares, de la iglesia, conventos, ermitas, catedrales, están repartidos por media Europa, pero principalmente donde están, en Estados Unidos, pero no en museos, amigos míos, no en museos. Es que es muy triste todo lo que os estoy contando. De verdad, a mí me indigna y me dan ganas de llorar. En los museos hay un 1% si llega.
Todos esos tesoros arquitectónicos están en manos privadas, adosadas en mansiones de los más pudientes de Estados Unidos. Mirad, al lado de Gandía hay un pueblo que se llama Oliva. Pues arriba había un castillo. La parte más bonita del castillo que se mantenía, pues los más viejos del lugar, pues recuerdan cuando lo desmontaron piedra a piedra y se lo llevaron. El pueblo protestando. Por supuesto que sí, pero los ilustrados, es decir, los políticos, no. Riquísimos, y eso está documentado porque hay escritores, hay historiadores que lo rastrearon y saben perfectamente dónde está. Incluso hay un reportaje que se hizo en la televisión, no recuerdo en cuál, donde sale una mansión, creo que es en Texas o en Arizona, una mansión donde ahí está. Triste, ¿eh? Triste, triste, triste. Los folletos, o por ejemplo, cuando tú vas al British Museum, al Museo Británico, y te encuentras y vas a ver momias y vas a ver la piedra Rosetta y vas a ver cosas muy concretas. En mi caso, yo sabía lo que quería ver del British Museum, y te encuentras los tesoros de España y entras, coño, y empiezas a ver allí collares ibéricos, collares, oro, joyas y un montón de cosas de España. Eso es expoliado, eso es robado. Bueno, todo lo que tiene en Inglaterra es robado. Alemania también, y Francia también, ¿eh? Tampoco le echamos toda la culpa a los hijos de la Gran Bretaña, que son los que más han robado. Italia también, ¿eh? ¿De dónde creéis que es el famoso obelisco que hay en la Plaza del Vaticano, en la Plaza de San Pedro? ¿Qué han hecho? ¿La curia romana? No, no fue ningún regalo. Dicen que fue un regalo. No, no fue un regalo. Fue un expolio que se hizo. Porque el ladrón más famoso, el que robó un montón, eso sí, descubrió un montón de cosas, era italiano. No recuerdo un nombre, es tremendamente famoso. Algún día hablaré, creo que uno ha hablado de Egipto, joder. Yo tengo una hija que dice, solo tengo una, que dice que la persona que ella conoce que más sabe de Egipto soy yo. En fin. Y que no haya hablado de Egipto, qué raro. Los dos folletos donde se argumentaba la propuesta fueron incluidos en el índice de los libros prohibidos de la Inquisición. Los dos folletos donde se argumentaba la propuesta que fueron incluidos en el índice de los libros prohibidos de la Inquisición. Vamos, que se pasaron tanto, que la Inquisición, que el Vaticano mandó a la Inquisición que actuara, que pusiera orden y que frenara aquello. Pero en España se estaban produciendo revueltas, por no llamarlo guerras, porque eran batallas que eran guerras. Mientras el imperio se estaba desmoronando. Pero los ilustrados lo que querían era, pues, enriquecerse al máximo posible, que cuando dejaran de ser ilustrados en activo y pasaran, es decir, que su vejez fuese muy rica, muy buena, que no pasaran hambre y que sus descendientes pues vivieran de lujo. Y lo consiguieron. La moderación del reformismo ilustrado se pone muy claramente de manifiesto en este punto, que solo defiendan la limitación o paralización en el futuro de la amortización eclesiástica y la resistencia de la Iglesia, como es normal, a hacer concesiones en el terreno económico. Anunció de su actitud en tiempos venideros es ya muy firme. Vamos, que todo esto está entrecomillado.
que la Iglesia se opuso, pero vamos, toda la resistencia posible. Se excomulgó a un montón de gente. A un montón de gente. Pero así todo no lo pudieron parar. Medidas desamortizadoras de Carlos III. Carlos III, el mejor rey de Madrid, mejor alcalde de Madrid, que su mayor, la mayor aportación que hizo fue, pues sí, modernizó Madrid, pero a costa de matar de hambre al resto de España. Este tío se pasaba la vida en la granja de San Ildefonso cazando. Las tímidas medidas desamortizadoras, tímidas nada, acordadas durante el reinado de Carlos III, hay que situarlas en el contexto de los motines, revueltas, batallas, pero batallas, totalmente desiguales. Pero ¿qué pasa? Que había muchos españoles, mucha población española, que a los soldados que mataban, pues le quitaban las armas y se las guardaban, y la munición y la pólvora, los sables, y se iban armando, y los cañones y cosas de estas. Entonces, a veces llegaban ahí pues un destacamento de militares, que era principalmente de la Guardia Real, del rey, la Guardia Real sí es del rey, y se encontraban con una sorpresa de que no se encontraban con hoces, con palos y con cosas de estas. Se encontraban con gente preparada, que ya habían luchado, estaban cansados de luchar, y que tenían pues cañones, que tenían mosquetones o lo que fuera, y los derrotaban y se hacían hasta con los uniformes. España estaba prácticamente en guerra civil. Y bueno, hasta que en la primavera de 1766 pues se produjeron pues varios motines y el más famoso pues el motín de Esquilache. Pero ese es el más conocido o el que más aparece en los libros de historia. Pero los motines eran constantes. Hay que nombrar uno, pues el de Esquilache. El de Esquilache, que directamente no fue un motín. Bueno, sí fue un motín. Fue una mini guerra. ¿Qué iban a hacer? Pues a cortarlos el cuello a todos. Así que pero todos los motines, el fin era matar a los ilustrados y cortarles la cabeza a la realeza y sobre todo al rey. Así que no os extrañe que siglos después pues viniese una guerra civil en España. Porque como veis, motivos había más que de sobra. Porque la nobleza, los políticos, el rey, la realeza, trataba a todos fatal, pero muy mal. Ellos no querían ciudadanos, ellos ni querían burguesía, ellos querían esclavos directamente. Y como veis, la Iglesia fue afectadísima desde el primer momento. Pero por la derecha, lo que sería la extrema derecha. Pero oye, cuando vino la guerra civil, resulta que los comunistas pues también fueron a por la Iglesia. Virgen Santa. Ay, Señor, ya lo dijo Dios, Jesús de Nazaret, que somos perseguidos y perseguidos seremos hasta que venga
Pues esperemos que vengas pronto, Señor, esperemos que vengas pronto. La medida más importante... Mirad, yo cuando colgué, voy a contar un caso personal. Yo cuando colgué en mi habitación, acordaos que estoy muy enfermo, que soy cristiano, que yo pedí que me trajeran una cruz. Todos habéis visto mi habitación porque desde ahí se ha hecho un montón de la mayoría de mis reportajes. La conocéis perfectísimamente. Es una habitación de hospital que tiene un armario ahí, un armario ropero y cosas de estas, pero si le quitas eso es una habitación de hospital. Pues bueno, al día que se adapte mi habitación, pues parecerá lo que es una habitación de hospital. Pues bueno, pues cuando vino una persona y colgó una cruz, que yo pedí una cruz de madera, pedí un cuadro de la Virgen de los Desamparados, que es la patrona de Valencia. No hay un valenciano que no sea de derecha o de izquierda que no le rece a la Virgen de los Desamparados. Hay un movimiento muy grande que quieren que la Virgen de los Desamparados sea copatrona de España. En fin, pero eso es otra historia. Y un cuadro del corazón de Jesús, que es lo básico que tiene un cristiano. Pues mi mujer, que estaba en la puerta, decía: no. Y la persona que estaba colgando eso, pero dijo: pero que estoy colgando una cruz, Lola, que estoy colgando una cruz, un cuadro de la Virgen de los Desamparados y un cuadro del corazón de Jesús, que no estamos haciendo nada mal. Y aparte, tú hace años que no te acuestas con tu marido, te soltó eso, que no te acuestas aquí en esta habitación, que aquí quien está es Tony, enfermito. Sin embargo, ella tenía un cartel que lo tenía yo por aquí, a ver si lo encuentro, colgado encima de la puerta: budista, que no sabemos ni lo que significa, ni sabemos si está bien, ni sabíamos si estaba bien colocado. Lo colgué yo porque ella me lo pidió. Budista, no sabemos si está bien colgado, si está boca arriba o boca abajo. No tenemos ni idea. Bueno, no teníamos ni idea. Bueno, eso yo ya lo quité yo, ya que estoy solo en casa. En fin, la medida más importante fue una iniciativa del corregidor independiente de Badajoz, que para aplacar la revuelta ordenó entregar en arrendamiento las tierras municipales a los vecinos más necesitados, atendiendo en primer lugar a los sanareros, no sé lo que son, y braceros, eso sí que sé lo que son, que por sí o un jornal pueden labrarlas. Recordad que yo soy valenciano parlante. Y después de ellos a los que tengan una canga de burros y labradores de una yunta, y por este orden a los 2 yuntas, que preferente a los 3, y así respectivamente. Vamos, que el corregidor intendente de Badajoz, pues para calmarlo, para tranquilizar, porque allí podía volar la cabeza, me podían cortar la cabeza, pues distribuyó la riqueza entre los primeros, los más pobres, y después quien iba a pagar, pues cuanto más rico eras, más ibas a pagar. Oye, lo que está haciendo Maripili, pero Maripili lo está haciendo lo bestia. Mirad, comentario, nota que me sale ahora. Cuando llegó Zapatero, yo era de clase. Cuando a mí me decían: ¿tú a qué clase perteneces? Y yo decía: clase media alta. Le preguntaban a mi mujer: clase media alta. Cuando se fue Zapatero, a mí me preguntaban: ¿tú de qué clase eres? Yo: de clase baja. Gracias, Zapatero, te quiero mucho.
El conde de Aranda, recién nombrado ministro de Carlos III, inmediatamente extendió la medida a toda Extremadura mediante la Real Previsión del 2 de mayo de 1766 y al año siguiente a todo el reino. No se podía mantener más la situación porque iban a matarlos a todos, porque las revueltas se habían extendido ya a toda España, a todo territorio, a toda la península. Vamos, era un clamor si tú ves que tus hijos están muriendo de hambre, pues al final te pones serio. Si se mueren un montón de hijos, pues ya te pones muy serio. Ya te da igual absolutamente todo. Así que vas a coger la hoz y el martillo, la hacha, lo que sea, y te vas a ir y al primero que encuentres te lo vas a cargar. Al primer ilustrado que encuentres te lo vas a cargar. Y el primer ilustrado es el alcalde de tu pueblo. Y después el de la coma, y después el de la provincia, y después el de esto. Y eso es lo que estaba pasando en España en todas partes. Así que el conde de Aranda se dio cuenta de que o paraban eso y arreglaban eso y se ponían, se paraba la codicia, pero un poquito se frenaba, se reprimían un poco o los iban a matar a todos. Porque la población, es decir, los españoles, estábamos ya hasta los mismísimos, ya no podíamos más, hombres y mujeres, estábamos ya no podíamos aguantar más. En una orden de 1768 en la que se desarrollaba, se explicaba que la medida estaba destinada a atender a los jornaleros y campesinos más pobres, pues buscaba el común beneficio. Bien, claro, es que los más pobres ya directamente ya no tenían nada más que perder, solo les faltaba que los mataran. Así que los más pobres pues eran los que iban a cara de perro y te pegaban tremendo cuchillazo con las tremendas navajas que había en la época. Ya está, te mataban. Y entonces tú, ilustrado, pues resulta que no podías pasear tranquilo por ninguna parte. Y aparte se cargaban a los migueletes, que era la Guardia Civil de la época. Sin embargo, esta medida, que no es propiamente una desamortización porque las tierras eran arrendadas y seguían siendo propiedad de los municipios, estuvo vigente apenas 3 años, pues fue derogada el 26 de mayo de 1770. Sí, pero tranquilizó un poco a la gente y hubo menos muertos, es decir, menos asesinatos, pero ya no paró de haber asesinatos. Porque claro, imaginaos a una persona, imaginaos a vosotros que se os muera vuestro marido o vuestra mujer, vuestros hijos, que no tengáis para comer, que no tengáis nada, que os lo hayan quitado todo. Y veis que esta gente vive de lujo gracias a que se han muerto vuestros hijos de hambre, que se ha muerto vuestra mujer de hambre o pariendo, que no tenéis nada, que no tenéis una casa, que tenéis una navaja así tremenda, pues decir, pues la voy a utilizar. Primero le voy a quitar el pan a este que se lo está comiendo, pam, ya tengo comida. Este que tiene el chorizo, pam, ya tengo comida. Sigo comiendo. Este que tiene el vino, pam, ya tengo vino. Y te vas juntando con gente que está como tú. Y te vas directamente al corregidor o al alcalde o lo que sea y lo esperas. ¿Tú eres el alcalde? Sí. ¿Qué quieres? Fulano, déjame en paz. Sí, te dejan en paz, pero en paz descansas. Y nota, obvio, no interesaba ni al rey, ni a la nobleza, ni a los ilustrados, pues eso, porque notaron inmediatamente que les llegaba menos comida, que les llegaba menos dinero, menos de todo, y entonces no les interesaba. Pero la realidad es que cada vez morían más alcaldes, morían más corregidores, morían más gobernadores, morían más personas que iban a recaudar impuestos. No querían ir gente. Sí, los que iban a recaudar impuestos y a recoger el ganado y a recoger la comida y cosas de estas, llevaban detrás prácticamente medio ejército. Porque si no lo mataban. Pero así todo se organizaron guerrillas, obviamente, y
pues pues llegaba a la mitad de lo que tenía que llegar, o un poco más de la mitad de lo que tenía que llegar, porque los atracos no, eh, porque lo que había realmente era una guerra de guerrillas, ya está. En la Real, que de ahí el motín de Esquileche, que citan pues a uno, tienen que citar uno, pues citan uno que fue pues muy fuerte. En la Real Provisión que la sustituyó, se dio prioridad a los arrendamientos a los labradores de 1, 2 y 3 yuntas. Seguimos con las yuntas. Yuntas son 2 bueyes con un arado de la Edad Media, con la finalidad social con lo que la finalidad social pues desapareció, porque quien tenía 2 yuntas, es decir, 4 bueyes, pues era rico, era un labrador rico, porque el que tenía una yunta era más pobre que el que tenía 2. Es una obviedad, es matemática pura y dura, y el que no tenía ninguna pues era un pobre desgraciado. Por la justicia, para justificarlo se aludía a los inconvenientes que se han seguido en la práctica de las diferentes provisiones explicadas anteriormente sobre el repartimiento de tierras, se cierran comillas, en referencia a que muchos jornaleros y campesinos pobres que habían recibido lotes de tierras no los habían podido cultivar adecuadamente, dejando de pagar los censos porque carecían de los medios necesarios para ello, ya que las concesiones no fueron acompañadas de créditos que les permitieran adquirirlos. No, y sí. Si tú le das tierras, si tú a mí me das tierras, pero no me das una azada, no me das una hoz, no me das un arado, pues no la puedo trabajar. Claro. Y esa era la excusa perfecta para decir que eran unos vagos, unos maleantes y que no servían para nada. Y claro, tú puedes no saber leer ni escribir, pero eso no quiere decir que seas idiota, que seas tonto. Cuando estos escuchaban que contaban eso, que es lo que decían los ilustrados, la nobleza, los reyes de ellos, pues entonces se organizaban. Mirad cómo está el Madrid de los Austrias. Todos los que habéis visitado el Madrid de los Austrias, que es precioso, habréis estado en las cuevas de Luis Candelas. Estaba lleno de bandoleros por todas partes. Bandoleros que se hicieron bandoleros porque eran muertos de hambre, porque no podían comer. Entonces a los que pasaban por allí, que iban cargados, los bandoleros, ¿a quién atracaban? Atracaban a los pobres, a los ricos, a los que iban por ahí cargados con sus carros llenos de mercancías y cosas de estas, y aparte hacían otra cosa. Hay una serie muy buena que te lo explica muy bien, la de Curro Jiménez. ¿Qué hacían los bandoleros? Ahí lo que pasa es que eran otros tiempos, pero como esto duró hasta 1924, en diferentes épocas, pero esta fue la más fuerte. O una de las más fuertes. Pues ¿qué hacían los bandoleros? Pues a las gentes de los alrededores los cuidaban y así los protegían. En Curro Jiménez te lo explican muy bien, pero hay libros y en los libros de historia también te lo explican muy bien. Ahora, aquí también había bandoleros. Es que Marcos se llama, pero están en valenciano. Yo siempre digo que bueno, yo soy valenciano parlante. A mí me parece muy bien que se escriba en castellano, pero coño, en valenciano hablamos 4, ¿vale? O hablamos muy poquitos. Y en castellano somos 500 millones. Ahora, cada uno que haga lo que quiera, porque Marcos, si tú en vez de escribir en valenciano, que puedes escribir en valenciano y puedes escribir el mismo libro en castellano, pues yo te citaría y mucha gente igual te compraría el libro, porque tienes libro de roders. Roders son bandoleros en valenciano.
Bien, la consecuencia de todo ello fue que la tierra de los municipios pasaron a las oligarquías de los municipios esos, particulares ricos, de los que se hablaba en el plan de Olavide, que había criticado abiertamente las primeras medidas porque estimaba que los braceros carecían de medios para poner en plena explotación las tierras que se les entregasen cuando el propio Olivade, caramba, no me sale el nombre ni a tiros, dirija el proyecto de nuevas poblaciones en Andalucía y Sierra Morena. Los repobladores recibirán lo mínimo necesario para poder comenzar a cultivar las tierras que les habían sido concedidas, junto con la extensión, vamos, que no pagaban impuestos y censos durante los primeros años. Vamos, hay que facilitar, cosa muy normal, y más en Andalucía, que había bandoleros, y aún en aquella época pues aún había mucha población moruna. Entonces primero había que protegerlos, porque lo que iban a trabajar era la tierra que estaban trabajando aún los musulmanes conversos, que no recuerdo ahora cómo se llama. Y nada, y había que proporcionarlos de herramientas. ¿Qué pasa? Que los musulmanes que estaban allí trabajaban la tierra maravillosamente bien, porque ellos sí que poseían pues arados modernos, sí que trabajaban con mulas y sí que trabajaban con azadas y con cosas pues tremendamente modernas comparadas con la que se utilizaba pues en el resto de España, en Castilla o en el resto de España, da igual. Ellos sí que utilizaban buenas herramientas, pero los echamos. Y mira que habían renunciado y cosas de estas, aunque sabíamos que en la intimidad de sus casas practicaban su religión. Igual como sabíamos las personas que eran judías, que los Mújica, una familia socialista muy famosa, uno asesinado por la ETA, el famoso autor de la frase ni olvido ni perdono. Ese es su hermano. Fue ministro de Felipe González, y su hermano, pues que era una persona muy inteligente, también socialista, pues lo asesinó. A la ETA le pegó 2 tiros y ya está. La ETA no respetaba nada. Bien, eran asesinos, era su negocio, era una mafia, al final era mafia. En conclusión, como destacó Francisco Tomás y Valiente, es que Tomás y Valiente era un especialista en este tema. Los políticos de Carlos III actuaron movidos más por razones económicas, por poner en cultivo tierras incultas, es decir, que no estaban cultivadas. La desamortización de Godoy durante el reinado de Carlos IV tuvo lugar la llamada desamortización de Godoy, aunque quien la puso en marcha en septiembre de 1798 fue Mariano Luis de Urquijo, y así una detrás de otra, una detrás de otra y una detrás de otra, y hasta aquí. Y siguieron desamortizaciones hasta 1924. Hasta bien entradito el siglo XX. Carlos III de España, termino, para el pretendiente durante la guerra de sucesión española había sido Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos III de España, rey de España. Pues bueno, pues sí, Carlos III fue el mejor alcalde de Madrid y todo lo que queráis, pero que mató a media España de hambre, a media España peninsular de hambre. Y entonces fue en 1700, no fue ninguna casualidad de que fue cuando más españoles de la península se fueron a las Américas, en concretamente 7.000, unos 7.000 y pico, no llegaron a 8.000. Se fueron allí porque aquí no podían vivir, se vivía muchísimo mejor
en cualquier virreinato, pero sobre todo iban al virreinato de la Nueva España, que era el más grande de todos, y sí iban allí. Ese era el motivo, ese es el motivo porque en 1700, en el 700, 1700, eh, pues fue cuanto más españoles de la península estuvieron y no eran soldados para los locos comprados que vais contando mentiras por ahí a estas alturas. Es que el otro día vi a uno que es que daba vergüenza de ver, porque aparte de que no tenías ni idea de historia, pues macho, te se notaba mucho que estabas compradísimo. Y un día hablaré de México y hablaré de lo que está pasando en México. Normal que esté, normal no, ahora se entiende, una vez visto esto, lástima que no sé colgar imágenes. Porque en México no manda el tonto, el bote del obrador. En México mandan los cárteles de la droga. Están mejor organizados, tienen sus leyes. Y hay zonas donde no se atreve ni a acercarse ni el ejército. Ni el ejército. Ni el ejército. Ni el ejército. Están tremendamente bien organizados, son capaces de hacerle frente al ejército, les gana, están mejor armados, tienen de todo, y yo me quedé alucinado, de verdad, alucinado. Obrador, más vale que arregles tu casa, porque están más capacitados. Que no sé cómo se llaman ahora, a mi memoria lo termino de decir ahora, están más capacitados. Estas personas que se dedican a pasar personas, a pasar armas, a traficar con drogas y cosas de estas, y ojo, si trafican con drogas es porque hay demanda, y si hay demanda en el otro lado. El otro lado es Estados Unidos. Pero si hasta la DEA les tiene miedo, pues están más capacitados ellos para gobernar México, que lo gobernarían muchísimo mejor que tú, coño. Muchísimo mejor que tú. Y muchísimo mejor que todos los ilustrados de México. Vamos, que todos los políticos de México. Es un juego de palabras que estoy haciendo yo aquí. Pues bien, amigos, pues espero que os haya interesado, porque muchos hemos hablado de la desamortización, hemos oído muchas veces hablar de la desamortización, pero muchos no teníamos el concepto muy claro, entre ellos yo. Y ahora pues ya lo tenemos tremendamente claro. Y yo creo que se ha quedado clarísimo. Y nada, pues hasta aquí. Pues espero que os haya gustado, que os haya interesado. Ya conocemos más cosas de nuestro país, de España. Hoy es una reacción de historia simplemente y de economía. Pero sobre todo de historia, conocemos a nuestro país mejor y nada, pues soy Tony Garcés, os mando un saludo desde el corazón, desde Valencia, España. Os deseo a todos que tengáis muchísima salud, os agradezco muchísimo a los que os habéis quedado, os agradezco la ayuda que estoy teniendo de muchísimas personas, sobre todo de dos personas que se están moviendo muchísimo, dos amigas mías maravillosas, Idalmi y Nereida. Y nada, pues muchísimas gracias, a Nereida, muchísimas gracias, Idalmi, a ti en especial, porque tú fuiste la que me dijiste, Tony, móntate un canal de YouTube. Muchísimas gracias a los que habéis aguantado, muchísimas gracias a los que estáis entrando, muchísimas gracias por vuestros comentarios, mi gratitud infinita. Y gracias. Hasta la próxima. Soy Tony Garcés. Que Dios os bendiga a todos y hasta la próxima. Que Dios os bendiga.